Estoy ahí esperando que empiece a grabar y le aviso. Ya. Ahora sí está grabando, ya. Ahora pregunta. Ahora sí, con respecto a los procedimientos de la persona natural, tanto la renegociación como la liquidación también, ¿qué es lo que usted va a preguntar en este caso? Por ejemplo, que nosotros sepamos cuáles son, por así decirlo, y tener como alguna noción sobre ellos, Sí. o algo más allá, no sé. No, solamente lo que nosotros revisamos al principio del semestre, cuando yo les hablaba de la distinción de los procedimientos, quizás sí va a ser una pregunta en general, que les voy a preguntar cuáles son los procedimientos que tiene esta ley y que ustedes me hagan la distinción, es decir, los que son de la persona, los que son de la empresa, los que son de carácter judicial, los que son de carácter administrativo. Entonces sí tienen que tener la claridad, por ejemplo, que el procedimiento de renegociación de las deudas de la persona natural es un procedimiento de aquellos que nosotros consideramos de carácter administrativo. Y ahí, ¿qué pregunta les puedo hacer? Cuando pregunto administrativo, ¿cuál es el órgano administrativo que interviene? La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Entonces ahí ustedes tienen que saber de qué forma interviene la Superintendencia. ¿Se recuerdan de qué forma interviene la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en el procedimiento de renegociación de las deudas de la persona natural? Es una facilitadora, pero en el fondo igual como que se le hace la pequeña crítica porque igual termina asesorando al débil jurídico que es la persona. Sí. De hecho, es crítica y también depende de nosotros cómo lo veamos. Si lo vemos de la perspectiva de los acreedores, una crítica, pero también nosotros si lo vemos de la perspectiva de la persona deudora, es claramente el débil jurídico. Entonces, sí, tiene esa crítica o esa ventaja de que actúa como facilitadora de los acuerdos, pero velando por aquel que considere que es el más débil de la relación, que es la persona. No les voy a preguntar, por ejemplo, los requisitos que se requieren para uno poder ingresar a un procedimiento de renegociación, que nosotros eso no lo alcanzamos a ver. Si bien estaba entre los apuntes, considero que preguntárselo es como exceder lo que yo espero. Y tampoco les voy a preguntar mayor detalle, por ejemplo, con respecto a las audiencias. Porque si las saben bien, ¿no? Me las pueden mencionar y eso solamente va a mejorar su nota. Pero bajo ningún punto va a significar que yo les vaya a preguntar cuáles son las etapas del procedimiento, porque eso no lo vi. Con respecto al procedimiento de liquidación, de la persona natural, lo mismo. Tienen que saber que es un procedimiento de carácter judicial, que tiene algunas similitudes con respecto al procedimiento que nosotros estudiamos, que es el de liquidación de la empresa, con las diferencias naturales que se hacen con respecto a que estamos hablando del patrimonio de una persona natural que no está destinada a un giro comercial, y con respecto a ambos, y tampoco les voy a preguntar en el procedimiento de liquidación de la persona natural etapas, a pesar que las etapas algunas coinciden o son similares con las que nosotros estudiamos en el procedimiento de liquidación de la empresa. Pero de todas maneras no les voy a preguntar eso con respecto a la liquidación de la persona, perdón, del patrimonio de la persona deudora. En ningún procedimiento, y eso lo dije en la clase anterior, les voy a preguntar plazos, pero sí que conozcan los momentos procesales, es decir, que no los procedimientos de persona natural, sino de la empresa, que son los que vamos a preguntar con más detalle, si conozcan cuándo se hace la presentación, qué cosas conlleva esa presentación, qué elementos nosotros sabemos o qué puede hacer el tribunal ante la presentación que yo hago, por ejemplo, de una solicitud de reorganización, o si yo hago una solicitud de presentación de una liquidación de carácter forzoso de la empresa deudora, de qué forma resuelve el tribunal, qué es lo que viene después, eso sí tienen que conocerlo. También con respecto a los procedimientos de la persona natural, tienen que saber que fueron creados por la ley 20.720 y de qué forma eso se considera como algo novedoso dentro de nuestra normativa. ¿Lo saben si se los pregunto hoy? ¿Por qué se considera novedoso que los procedimientos de la persona natural se incorporen a nuestra normativa concursal y si que eso tuvo alguna discusión? Y nosotros lo conversamos al principio del semestre cuando yo le hablaba de la primera etapa. Dígame, Fernanda. Es que, bueno, se hace más que nada la crítica, por así decirlo, por el hecho de que la antigua ley de quiebras solamente le da el enfoque a un procedimiento en general y era hacia la persona, o sea, hacia la empresa deudora. Entonces, por eso es que es tan novedoso de que la ley 20.720 haya creado estos procedimientos de carácter especial y distinga tanto a la persona jurídica como a la persona natural. Muy bien, con esa es una respuesta correcta con respecto a si yo les pregunto las novedades de estos procedimientos de la persona natural. Y también con respecto a lo que es la protección del patrimonio. No sé si se acuerdan también, este es otro de los fundamentos, pero es tanto para la empresa deudora como para la persona deudora.
que se crean estos procedimientos tratando de cautelar que no se produzcan insolvencias particulares de personas naturales, como así también insolvencias de empresas deudoras que en conjunto produzcan lo que se llama una crisis de sistema, que nosotros lo conversábamos dentro de las primeras clases y estaba presente también dentro de los primeros apuntes como uno de los fundamentos de modificación de la ley 20.720. Y ahí también me recuerdo otra pregunta que yo suelo hacer, que tiene que ver con las novedades que incorpora la ley 20.720. Es una pregunta como bien genérica y en general yo empiezo o podría empezar una interrogación con esa pregunta. ¿Saben cuáles son las novedades que involucra la ley 20.720? Si yo hago una pregunta así como genérica, que sería como una pregunta que les da posibilidad de conversar de muchas cosas. Si yo les dijera por qué es novedosa o por qué era tan importante el inicio de la ley 20.720 concursal chilena, que es del año 2014, que eso es relativamente nuevo. Es que como usted dice, la ley 20.720 tiene muchos beneficios y abarca muchas cosas, pero aparte de la nueva creación de estos procedimientos de carácter especial y la distinción entre persona y empresa, lo que yo recuerdo, lo que yo he estudiado, que también una de las figuras importantes es el emprendedor y el emprendimiento en sí. Sí, no, sí, creo que está bien. Que igual, según yo, permite potenciar esto, independiente de que estas personas sufran al menos de fracasos económicos, por así decirlo, de que su negocio no es viable. Y yo por lo menos lo interpreté así, que no sé si estará bien, y ahí usted me corrige en este sentido, de que independiente de que estas personas entren en estos fracasos económicos, esta ley permite que puedan subsanar estas deudas y salir nuevamente a flote su negocio perfeccionándolo en cuanto a si es viable o no y ver qué hay que modificar. De hecho, perfecto, muy bien la respuesta. El punto principal de la ley 20.720, y en eso es muy novedoso, a diferencia de la ley anterior que nosotros teníamos concursal, que era la ley de quiebras, es que se ocupa precisamente cuando pensamos en lo que es el endeudamiento de la empresa deudora, de esta figura del emprendedor o la emprendedora, que se trata de ver cómo aquellas personas que inician un emprendimiento, un nuevo negocio, que la ley 20.720 y quienes, bueno, quienes la tramitaron, ¿no?, consideraban eran como la base de nuestro sistema económico, y que, como decía bien Fernanda, dame 2 segundos, Karime, como decía bien Fernanda, lo que producían, o lo que en general se estudió cuando se estaba presentando la normativa, era que estas figuras de los emprendedores lo que lograban era, lograban como hacer crecer la economía, generar nuevos emprendimientos, pero en general tenían 3 o 4 fracasos anteriores. ¿Por qué? Porque tenían una mala administración. Para esto la normativa crea procedimientos especialmente orientados no solamente a la liquidación del patrimonio, que era lo que hacía la ley de quiebra, que solamente buscaba liquidar el patrimonio para pagar a la mayor cantidad de acreedores que sabemos. Cuando hablamos del concurso de los acreedores y los procedimientos concursales, nunca vamos a alcanzar a pagar a todos los acreedores. Entonces ya desde sí no es lo más conveniente para los acreedores. Era dar una oportunidad que el problema que nosotros detectábamos en los emprendedores, que era la mala administración, la entregáramos a un tercero en el caso de la reorganización de la empresa deudora de un negocio que se estima viable, es decir, un negocio que económicamente pareciera ser bueno, es una buena idea, pero que ha sido mal llevado por el emprendedor o la emprendedora. Dígame, Karine. Profe, hola, mire, lo que pasa es que tengo una duda. Lo que Uh-huh. pasa por temas de paro, creo que no alcanzamos a ver mucho el procedimiento de liquidación de la empresa deudora. No. Y quería saber más o menos hasta dónde entra o qué va a entrar, porque igual es un procedimiento que es largo, entonces igual yo me confundo un poquito. Ya, me imagino que sí, a estas alturas sí saben todo el procedimiento de reorganización, porque todos nosotros lo vimos antes del paro. Sí, Vimos ese sí lo todo lo pasé. que hemos conversado ahora, nosotros ya lo estudiamos en clases, sin lugar a dudas. Sí, profe. Ya, la liquidación, antes de que nosotros nos fuéramos a paro, yo les solicité que ustedes hicieran un flujograma de todo el procedimiento. ¿Hicieron eso? Yo lo Como hice con el de organización. Ese era como un mapa, ¿o no? ¿Usted nos pidió un mapa del Sí, un procedimiento? mapa conceptual, porque yo les decía de que para la mejor manera, lo mismo ocurre con la organización, de poder entender la materia, más que esperar que yo se los diga, si bien ayuda, ¿no? Es que ustedes también hicieran como una organización general del procedimiento. Entonces yo espero que en el procedimiento de liquidación ustedes conozcan al menos ese esqueleto, porque ese esqueleto nosotros lo conversamos antes de que nosotros empezáramos o sea, ustedes empezaran con el tema del paro y un paro tan extenso de 2 meses, ¿no? Entonces,
y es importante, más allá de, no porque yo los quisiera como torturar, ¿no? Sino yo necesito saber que saben liquidación para que ustedes puedan, eventualmente, sea ahora o en marzo, aprobar concursal, tienen que saber este procedimiento, porque más adelante, no sé, otro profesor les va a preguntar, va a llegar un cliente a preguntarles, muy probablemente por el procedimiento de liquidación, y algo deben conocer. Entonces yo espero que por lo menos conozcan de qué se trata el procedimiento, cuáles son las etapas, y me sepan decir, no espero que me digan artículos, no espero que me digan plazos, pero sí que conozcan cómo transcurre el procedimiento. ¿Lo han revisado a estas alturas? ¿Han mirado la ley, por ejemplo, en esta parte? O sea, por lo que es yo, sí, ayer me fijé y encontré como un mapa conceptual que explica mucho el procedimiento de liquidación. ¿Se lo puedo mandar para que lo revise? Si es Sí, que sí, nos puede servir sí, para sí, compartirlo con mis compañeros. sí, ningún problema. Y aparte está la misma, ay, disculpen que estando como un poco, cuando enfermo se me dan las ideas. La Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento también tiene muy buenos mapas conceptuales, si bien son bastante básicos, del procedimiento de liquidación, de reorganización, todos los procedimientos en el caso que ustedes quieran después más adelante, por ejemplo, averiguar más sobre el de la persona natural. Si quieren ahora yo puedo hacerles como alguna especie de resumen del procedimiento de liquidación, de lo que yo podría esperar preguntarles el día de mañana. Yo Sí, estoy de profe, acuerdo, sería profe. ideal. Sí, Porfa, profe, de acuerdo, de sería acuerdo. ideal. Ya, Porfa. lo hago, venía preparada para ello, porque lo había hecho con el procedimiento de reorganización, pero primero quería como decirles ideas generales con respecto a otras dudas que pudieran tener. Nosotros sabemos, no les voy a preguntar esto, que esto se encuentra regulado, el procedimiento de liquidación forzosa, que ese es el que me importa que conozcan, más que la voluntaria, porque la voluntaria es bastante más fácil y muchas cosas se repiten entre uno y otro. Es que se encuentra regulado desde el artículo 117 de la ley, y este artículo me establece que, ahí me habla de que la liquidación forzosa puede ser de dos clases, y se refiere a esta declarada de oficio por el juez cuando nosotros nos encontramos ante lo que se llaman los hechos reveladores de la quiebra que tenía la antigua ley de quiebras, o los hechos reveladores del mal estado de los negocios de una empresa deudora. Al mal estado, en este caso, para que hablemos de un procedimiento de liquidación y no de reorganización, es decir, de que nos encontramos ante una hipótesis donde nosotros podemos creer fundadamente que la empresa no tiene oportunidad de salir del escollo económico en el que se encuentra y que la mejor posibilidad que tiene esa empresa deudora, como así también sus acreedores, es liquidar rápidamente los activos antes de que ocurra lo que nosotros conversábamos cuando hablábamos de insolvencia, que es decir, que yo venda al precio más barato los bienes que yo tengo y esto me vaya sobreendeudando, que es lo que conversamos dentro de las primeras clases. El tribunal de oficio puede solicitar la liquidación forzosa, o sea, iniciar más que solicitar, porque hablamos de oficio, una liquidación forzosa en el caso que nos encontremos en un procedimiento de reorganización de la empresa deudora y la empresa deudora en este procedimiento hace un retiro de la proposición del acuerdo. Y eso es algo que nosotros conversábamos como liquidación refleja cuando veíamos reorganización, y esto tiene que ver con, uno, que refleja la mala fe que tiene esta empresa deudora y nos refleja que quizá ya se ve tan abrumada que no es capaz de continuar con la reorganización, y entendiendo que la reorganización de la empresa es una ventaja para la empresa deudora, entonces sí, hace retiro sin autorización de esta propuesta de reorganización, entonces se produce la liquidación forzosa a través del tribunal. Si el deudor no asiste a la junta llamada a conocer y aprobar el acuerdo, cuando veíamos el procedimiento de reorganización, cuando tenemos esta junta donde existe un acuerdo de reorganización y el deudor no asiste, la empresa deudora no asiste a esta reunión, a esta junta de acreedores, también se inicia la liquidación, refleja el procedimiento, y por tanto entendemos que se inicia de oficio por parte del tribunal. También encontramos este tipo de liquidación forzosa, es decir, de oficio del tribunal, cuando la Junta de Acreedores rechaza la propuesta de acuerdo. Recuerden, cuando nosotros conversábamos el procedimiento de reorganización, cuando hablamos de la importancia de Junta de Acreedores, esta importancia tiene que ver con esto también. Si en esta Junta los acreedores deciden rechazar la propuesta presentada por la empresa deudora, entonces nosotros también hablamos de otra liquidación forzosa de oficio por parte del tribunal, cuando el acuerdo ha sido declarado nulo y cuando el acuerdo ha sido incumplido, que fue una de las últimas partes que estudiamos del procedimiento de reorganización, es decir, nulo cuando el deudor ha incurrido en alguna de aquellas causales en que se declara nulo el acuerdo, como por ejemplo cuando hubiera ocultado bienes, hubiera simulado estar en un estado de insolvencia, y cuando el acuerdo se ha incumplido, es decir, si este acuerdo de reorganización establecía, por ejemplo,
alguna condición especial para algún tipo de acreedores, pensemos en los acreedores hipotecarios y prendarios, por ejemplo, y no cumple con ese ítem en los plazos establecidos en el acuerdo, entonces también estaríamos ante una liquidación de oficio por parte del tribunal. ¿Les queda claro eso? ¿Qué les he mencionado hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y después pasamos a la liquidación. Esta es la primera liquidación, ¿no? La liquidación de oficio forzosa por el tribunal, y que entendemos está muy relacionada con el procedimiento de reorganización. Y después encontramos las causales que se encuentran en el artículo 117 de la liquidación forzosa solicitada por un acreedor. ¿En qué caso estaríamos en este caso que estoy mencionando? Esto tiene que ver con estos hechos reveladores absolutos y taxativos de este estado de insolvencia en que se encuentra la empresa deudora. Y este tipo de liquidación y estos hechos reveladores nosotros también lo encontramos en la ley de quiebra, y son los siguientes. Si cesan el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo con el acreedor solicitante, es decir, el que está solicitando la liquidación forzosa, si existen en contra de esta empresa deudora dos o más títulos vencidos provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas por lo menos 2 ejecuciones y no se hubieran presentado bienes suficientes para responder de esta solicitud de ejecución contra esta empresa deudora. Y por último, la última hipótesis de liquidación forzosa, en el caso que la empresa deudora o sus establecimientos se encuentran vacíos, no encuentro a los representantes de esta empresa deudora, se han cerrado las oficinas y no he dejado ningún tipo de mandatario que pueda responder de algún tipo de demanda o solicitud que se haga contra esta empresa. Entonces, en este caso, el demandante puede invocar como crédito incluso aquellos que se encuentren sujetos a una condición o plazo suspensivo, plazo o condición suspensiva, perdón. Esta última hipótesis podría ser la más compleja dentro de las 3 que les menciono. Cuanto la primera y la segunda, el artículo 117, tiene que ver con algún tipo de fundamento donde yo puedo creer que la empresa se encuentra en cesación de pagos y en insolvencia. Y la tercera, porque como pareciera que realmente la empresa se fugó. Entonces, ante esta... como que no encontramos responsables de la empresa, la ley también nos faculta a iniciar el procedimiento de liquidación forzosa, e incluso puede ser iniciada por alguien que su crédito aún se encuentre pendiente para su cobro, es decir, que todavía no esté facultado para cobrarlo. Eso les menciono cuando les digo que se encuentre sujeto a plazo o una condición suspensiva. ¿Se entienden estas causales que les menciono hasta acá? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ninguno, profe. Sí, profe, se entiende. Ya, entonces continúo. Después encontramos en el mismo artículo 118, es decir, continuando dentro de esta tramitación de la liquidación forzosa, ya hemos distinguido entre la liquidación forzosa iniciada de oficio por el tribunal y la liquidación forzosa iniciada por uno o más acreedores. Me habla que tiene que cumplir con los requisitos generales de toda demanda que se encuentran en el 254 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes probablemente ya conocen los procesales, lo han escuchado. Además, otro de los requisitos que debe contener esta solicitud de liquidación forzosa es que debe señalar la causal invocada de estas 3 causales que yo les menciono del 117 o 1, 2, 3 y los hechos justificativos de esta causal. Es decir, yo tengo que acreditar, en el caso que yo opte por la 1, cuál es el crédito que estoy cobrando, en el caso que yo opte por la 2, cuáles son los créditos los 2 créditos que actualmente se encuentran ejecutados, donde la empresa deudora no ha venido a pagar ni ha concurrido a pagar con ningún tipo de bien, y por tanto yo puedo presumir que existe algún estado de insolvencia. O en su caso tengo que acreditar que yo he buscado en más de una ocasión a la empresa deudora, esta se encuentra cerrada y no encuentro ningún mandatario que pueda responder de esta obligación. Entonces ahí yo voy acreditando las causales. Y además tengo que acompañar los documentos o antecedentes que acrediten esta causal, el vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 100 UFs. Y aquí me detengo un poquito porque este vale vista o boleta bancaria se estableció en la ley 20.720, en este procedimiento de liquidación forzosa, para desincentivar que los acreedores iniciaran un procedimiento de liquidación forzosa solo para, molestar a la empresa deudora o en su caso para tener acceso a cierta información privilegiada que pudiera tener esta empresa, yo tratando de aprovecharme de este procedimiento.
Entonces, para que yo no haga un mal uso del procedimiento y donde yo verdaderamente me encuentre ante el caso que a mí no me satisfaga cobrar un título solamente a través de la ejecución individual de ese título y yo necesariamente tenga que ingresar a un concurso. Entonces, por eso me pide esta boleta bancaria como para que yo me haga responsable de la solicitud que estoy haciendo. Y en el caso que se considere que no tenía ninguna razón para litigar, se puede llegar a cobrar esas 100 UF, el tribunal retenerlas y no devolverlas al final del procedimiento. Además, en esta solicitud, yo acompaño tentativamente el nombre del liquidador titular y suplente, porque recuerden que al igual que en el procedimiento de reorganización, yo puedo acompañar un nombre, puedo hacer la solicitud, y de hecho estoy solicitando que se nombre el liquidador titular y suplente, pero luego hay un procedimiento de cómo debe nombrarse ese titular, ese liquidador titular y suplente. Y además puede ser que se solicite la designación de un veedor en caso que el deudor se oponga a la liquidación forzosa. Porque una de las defensas que nosotros podemos ver más adelante, y que conversábamos incluso dentro de las primeras clases, que puede tener esta empresa deudora, es que al presentarse la solicitud de liquidación forzosa por parte de uno de los acreedores, la empresa concurra a la primera audiencia, que se denomina audiencia inicial, e indique, sabe que en realidad yo no me encuentro en la situación de ser liquidado y mi empresa es un negocio de aquello viable. A lo más nos encontramos ante una mala administración que yo pude haber realizado. En este caso, yo quisiera que mi procedimiento de liquidación, que se inició por esta liquidación forzosa, se transforme en un procedimiento de reorganización de la empresa deudora. Entonces, en este caso, para prever esto, ¿no?, en la solicitud yo aparte también tengo que solicitar que se designe un veedor para el caso de la oposición a la liquidación forzosa. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe, se entiende por lo menos. Por mi parte, sí. Después de esto, cuando se presenta esta solicitud, el tribunal tiene un plazo de 3 días para examinar esta solicitud de liquidación forzosa. Una vez, ¿qué es lo que va a revisar? Si se cumplen todos los requisitos que yo les mencioné hace un ratito, es decir, que yo invoque la causal, que acompañe los comprobantes de lo que estoy indicando, que haya acompañado esta boleta o valevista con la 100 UF para nombre del tribunal o consignado al tribunal, y además que haya pedido que se designe, había mencionado el liquidador suplente y el reemplazo, y así también haya solicitado se nombre un veedor para el caso de oposición al procedimiento de liquidación por parte de la empresa deudora. Si se cumplen todos los requisitos, entonces el tribunal tiene por presentada la solicitud o la demanda de liquidación forzosa y ordena la publicación de esto en el boletín concursal, que eso ustedes lo saben porque era muy similar a lo que ocurre con el procedimiento de reorganización. Y citará a las partes a la audiencia al 5º día desde la notificación personal del deudor. Entonces, y al 5º día. No le voy a preguntar plazos, pero se los menciono para que ustedes los conozcan. Y ahí es cuando nos encontramos ante esta audiencia inicial. Esta es la primera audiencia que nosotros encontramos en el procedimiento concursal de liquidación forzosa. Aparte, mencionarles que puede ocurrir también que en este tiempo de 3 días que el tribunal está evaluando la solicitud, considere que algunos de los requisitos que establece la ley no están cumplidos en la solicitud y pueda devolverlo a la parte que presentó la solicitud para que rectifique y poder continuar o para que subsane este error que pudo haber cometido y poder continuar con la tramitación. Este nuevo plazo de 3 días para subsanar el error en la solicitud que ha hecho el solicitante, este acreedor que está ejecutando, se le entrega bajo el apercibimiento de que se va a tener por no presentada la solicitud. Es decir, se le da un nuevo plazo de 3 días para cumplir con aquella parte que no haya cumplido de su solicitud, pero una vez que pase este plazo, si es que no pasado, llega el día 4, para que hablemos de la importancia de los plazos, llega el día 4, se tiene por no presentar la solicitud y se tiene que hacer todo de nuevo. Y aquí ya llegamos a esta audiencia inicial que yo le mencionaba, esta audiencia que se realiza el 5º día de haberse dictado la resolución que acepta a tramitación este procedimiento de liquidación forzosa de la empresa deudora. Esta audiencia inicial se encuentra regulada en el artículo 120 de la ley y me dice que en esta audiencia el deudor tiene diversas posibilidades de actitud de lo que puede hacer en esta audiencia. En esta audiencia, ¿qué es lo que ocurre? El tribunal informa al deudor acerca de la demanda y los efectos de este eventual procedimiento de liquidación del que puede ser parte. Después el deudor puede proponer, y aquí la ley permite que lo haga por escrito o que lo haga de forma verbal,
cualquiera de las siguientes actitudes. Una primera actitud, y esta actitud es lo que, en algunas de ellas también permiten que uno no pase a un procedimiento de liquidación, como la primera, puede consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las cuotas correspondientes. Es decir, podría ser yo la empresa deudora, concurro a la audiencia inicial una vez que he sido notificado personalmente de esta solicitud de liquidación, esta demanda de liquidación forzosa, y yo concurro a la audiencia y he consignado fondos suficientes, es decir, he pagado a través de la cuenta del tribunal fondos suficientes como para pagar las deudas que se me están cobrando en este procedimiento. Ahí estoy hablando probablemente de la causal 1 y 2, bueno, eventualmente también la 3, donde yo me está demandando un acreedor o dos o más acreedores, donde ellos tienen créditos en mi contra, yo concurro y ya presento la boleta donde yo he consignado fondos suficientes para acreditar el pago de esta obligación. Esta actitud que puede tener la empresa deudora ha sido un poquito criticada, pues si ustedes ven algún texto sobre la ley 20.720, en cuanto se dice que yo podría perfectamente encontrarme en estado de insolvencia y sobre todo por las decisiones que uno toma en esta situación económica compleja, yo podría todavía estar en una posibilidad de endeudarme y pago solamente a estos créditos solo para salvar a mi empresa de la liquidación, pero en realidad lo que debiera haber ocurrido en esa instancia era liquidar. ¿Se entiende lo que digo ahí? Sí, profe, se entiende esa crítica. También la veíamos en el acuerdo de reorganización. También la veíamos en el acuerdo de reorganización, ¿verdad? Ese es uno de los defectos que podría ocurrir. Otra posibilidad que tiene, gracias Tomás, es que puede allanarse, y si se allana, esto lo puede hacer por escrito o verbalmente. Ustedes saben lo que significa allanarse, es decir, que esté de acuerdo con el procedimiento y diga, sí, en realidad yo me encuentro en una situación compleja, económica crítica, y por tanto estoy de acuerdo con que se inicie un procedimiento de liquidación. Puede acogerse en esta instancia expresamente al procedimiento concursal de reorganización, y luego ahí encontramos lo que veíamos hace un rato, es decir, la necesidad de que ya esté nombrado un veedor, y en este caso nos podríamos encontrar ante que este procedimiento que se inicia como liquidación se convierta en un procedimiento de reorganización, lo que no quita que más adelante ese procedimiento de reorganización se vuelva a convertir en un procedimiento de liquidación, que nosotros revisábamos hace un tiempo, y esto tiene que ver con uno de los principios que veíamos cuando veíamos los procedimientos concursales, el principio de, no recuerdo si es elasticidad o plasticidad de los procedimientos, en cuanto permite de que las soluciones que me entrega la ley concursal puedan ser lo suficientemente plásticas, lo suficientemente movibles para que yo pueda transformar un procedimiento a otro según la conveniencia del procedimiento. Es decir, puedo encontrar en un procedimiento de liquidación que se convierte en reorganización, o puedo estar en un procedimiento de reorganización donde eventualmente yo me doy cuenta que no me encuentro en una empresa viable, no encuentro con el apoyo de los acreedores, o yo retiro, como yo, empresa deudora, perdón, retiro la propuesta de reorganización y por tanto pasamos derechamente a liquidación. Es decir, fácilmente cambiable entre un procedimiento y otro. Aquí también me da esta posibilidad de que yo pida expresamente que se cambie el procedimiento. Y aquí también hay críticas cuando uno revisa los libros de derecho concursal sobre esta posibilidad, sobre todo cuando todavía no conocíamos cómo se iban a desarrollar los procedimientos, es decir, solo teníamos los textos y la ley, de cómo esto podía ocurrir si solo bastaba con que yo hiciera la mención dentro de la audiencia para enervar la acción, es decir, para que terminara ahí el procedimiento, o si efectivamente yo tenía que estar en un procedimiento de reorganización. Ahora sabemos que en la realidad lo que va a ocurrir es que el tribunal cambia en esa misma instancia y ante el mismo tribunal cambia el procedimiento, desde liquidación a la organización. Y además puede oponerse a la demanda de liquidación forzosa. Es decir, todas estas posibilidades que les mencioné, consignar fondos suficientes para pagar a los acreedores que están cobrando, allanarse por escrito verbalmente, acogerse expresamente al procedimiento de la organización, y por último, oponerse a la demanda de liquidación forzosa, y las oposiciones, las posibilidades que me da para oponerme, que se llama juicio de oposición, es decir, porque, bueno, para no confundirme, se encuentran en el 464 del Código de Procedimiento Civil. Esto nosotros lo conversábamos incluso dentro de las primeras clases, porque este artículo 464 del Código de Procedimiento Civil en realidad lo que me da
es sí posibilidades de yo poder excepcionarme para no responder de la obligación, pero en general tiene que ver con que de alguna forma yo he saldado, es decir, he pagado, he compensado, he novado, existe un acuerdo de pago, etc. A eso se refiere en general estas causales de la deuda se encuentra prescrita, etc. Esos son los argumentos que tiene este 464, es decir, por alguna razón no es actualmente exigible esa obligación, etc. Estas son y esto también se lo menciono, esto del juicio de oposición que se encuentra regulado en el artículo 121 y que tiene que ver con este oponerse a la liquidación forzosa, porque es una de las ventajas y novedades de la ley 20.720, que nosotros conversábamos también dentro, y tiene que ver con las críticas que la OCDE hizo a nuestro sistema concursal antes que nosotros teníamos la ley de quiebras, porque se decía que cuando nosotros estábamos ante el sistema de fallido, el sistema de juicio de quiebra, verdaderamente no existía una defensa posible, sino que yo empezaba desde la base en el procedimiento asumiendo que me encontraba ante un deudor insolvente y ante alguien que se encontraba fallido, que era lo que me decía la ley anterior, y por tanto no daba una verdadera oportunidad de presentar excepciones o defenderse. Entonces la solución que encontró la ley 20.720 para responder a los requerimientos de la OCDE, porque recuerden también, cuando lo veamos, lo conversemos, que también una de las ventajas de la ley 20.720 y una de las razones por las que se crea, no solamente porque a nuestro legislador le interese, por supuesto le interesa, ¿no?, el patrimonio de las personas jurídicas o personas naturales de nuestra legislación, pero sí también porque teníamos que cumplir con los requerimientos para nosotros ser parte de la OCDE, porque estábamos entre los todavía seguimos un poco abajo de los estándares de los países OCDE. Entonces, para que lo tengan claro también, fue un requerimiento que nosotros teníamos. También vale mencionarles, antes de hablar del juicio de oposición, que podría ocurrir que hasta audiencia inicial el deudor no concurriera. Si el deudor no concurriera, y también hay una crítica con respecto a la normativa, y si no efectúa ninguna de las actuaciones que ya hemos conversado nosotros, entonces el tribunal dicta resolución de liquidación de forma inmediata y nombra estos liquidadores titulares y suplentes. Esta es la forma que lo establece la ley. Porque esto es un poco criticable desde el punto de vista procesal, y en general los textos así lo hacen. Porque en general en derecho, cuando yo no concurro a una audiencia, ¿qué es lo que ocurre si yo en derecho en general no concurro a una audiencia? Porque ustedes ya tuvieron, creo que, procesar uno. ¿Qué ocurre si yo no comparezco a una audiencia? Pensemos civil. Yo soy la persona demandada en una audiencia civil. Empecemos los juicios. No, sí, audiencia civil. General, para que no decir alguna determinada. ¿Cómo se me entiende que yo estoy cuando yo no concurro, no presento excepciones, no hago nada? Si no mal recuerdo, ¿se entiende que se allana a la demanda? No. El principio general, por eso se los digo para que lo conozcan, porque esto es una regla en general en derecho. Cuando una persona no concurre a defenderse, nosotros entendemos que se opone en todas las instancias. Es decir, que no está de acuerdo. Eso se llama estar en rebeldía. ¿Se acuerdan o lo vieron eso de estar en rebeldía? ¿En su momento? ¿No? Ya, es importante para este procedimiento, pero en general para todos los procedimientos y para cuando ustedes ejerzan. Porque esta es la manera en que yo permito o consagro este principio, bueno, de la inocencia y el principio de protección de aquel que no está concurriendo a las audiencias por alguna razón. Entonces yo entiendo en general que se opone, no que se allana. Entonces, porque lo que yo quiero no es tramitar rápidamente el procedimiento, sino que la persona que está iniciando la demanda se vea en la obligación de acreditar aquello que está solicitando. Entonces, por eso no se entiende que se llama. Por eso es que es muy distinto a lo que ocurre con respecto a la ley 20.720, porque la ley 20.720, si se encuentra debidamente notificada a la empresa deudora y esta no concurre y no efectúa ninguna de los tipos de defensas que yo les he mencionado hasta este punto, entonces en ese caso se entiende que yo paso derechamente a la liquidación e incluso el tribunal nombra de inmediato a los liquidadores titulares y suplentes. Esto tiene que ver con, se lo explico por qué la ley 20.720 lo hace así, tiene que ver también como con los principios inspiradores de la ley 20.720, uno de ellos tiene que ver con la eficiencia del procedimiento y con la rapidez en que esta, porque recuerden que una de las críticas que se le hacía a la ley de quiebras era que las tramitaciones de los procedimientos de quiebra, ¿no?, que sería el equivalente a liquidación de ahora, eran tremendamente largos. Por eso que también acá está el principio de la eficiencia de estos procedimientos, donde se busca que se tramiten rápidamente.
Por eso es que se hace de esta manera. Se entiende que si se ha notificado válidamente a la empresa y esta no concurre, entonces se entiende que está aceptando entonces la solicitud y continuamos con la liquidación para rápidamente continuar con la tramitación. ¿Por qué? Podría ocurrir por una mala práctica que la empresa, para demorar el procedimiento, no concurra a una audiencia inicial porque se tendría que llamar a una nueva audiencia y así. Eso tomaría más tiempo. Entonces, esto es para apurar el procedimiento. Pues encontramos el juicio de oposición que les mencionaba hace un rato, que es esta posibilidad de defensas que yo les mencionaba hace un rato, solo las del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. No es solamente que se oponga, ¿no?, sino que esta defensa, este juicio de oposición requiere ciertos fundamentos dentro del procedimiento. Le doy la posibilidad que se defienda, pero no solamente basta con que me mencione la solicitud, la causal invocada del 464, sino además tiene que ofrecer medios de prueba que acrediten la causal de la que pretende valerse y tiene que acompañar toda la prueba documental que tiene. Por ejemplo, si está tratando de decir que la obligación ha sido novada, ha sido compensada, tiene que acompañar el título ejecutivo que acredita esta novación, esta compensación, es decir, el contrato, etcétera, el documento que tenga que pueda acreditar esta causal del 464. Dentro de estos acompañar de todos los medios de prueba que puede valerse, la ley permite, porque aquí, si nosotros nos encontramos como ante un esquema, el flujograma del procedimiento concursal de liquidación, ustedes van a ver que si hay juicio de oposición, entonces yo tengo que agregar otras etapas que antes no estaban contempladas dentro del procedimiento, porque encontramos un procedimiento en sí mismo, por eso se llama juicio de oposición, que también es criticado dentro del procedimiento concursal, es decir, que yo pueda hablar de un juicio dentro de otro juicio. Y dentro de las pruebas que yo, los medios probatorios que yo puedo utilizar para acreditar que me encuentro alguna de las causales del 464, es decir, que me puedo oponer a este procedimiento de liquidación forzosa, encontramos la prueba testimonial, confesional, pericial, documental. ¿Conocen esos medios de prueba? ¿Los estudiaron? ¿Los vieron en forma general cuando estudiaron procedimiento ordinario? Sí, profe. Ya, ¿los conocen? No se los voy a preguntar bajo ningún punto, sino para saber si los conocen. Saben de qué se trata. Ya, entonces, estos son los medios de prueba de los que puede valerse y ante esta solicitud, el tribunal puede resolver una vez que se ha deducido la oposición y esto se encuentra regulado en el artículo 123 de la ley. El tribunal va a constatar el cumplimiento de estos requisitos que yo les mencioné hace un ratito, y si procede va a tener por opuesto al deudor a la liquidación forzosa y por acompañado los documentos antes indicados. Porque la ley me dice, y si procede tendrá por opuesto al deudor, puede ocurrir que el deudor dentro de la solicitud realmente no esté entregando verdaderos argumentos y el tribunal en esa misma instancia puede rechazar esa solicitud. Entonces, por eso es que me dice, y si procede, tendrá por opuesto. O sea, no lo tiene por opuesto solo por el hecho de presentarse el juicio de oposición. Si por alguna razón el escrito de este juicio de oposición no cumple con los requisitos exigidos por la ley, el tribunal puede dictar resolución de liquidación y va a nombrar liquidador titular y suplente, nuevamente ambos de carácter provisional, hasta que el acreedor peticionario hubiera designado en su demanda al liquidador que hubiera mencionado en su demanda este acreedor. ¿Por qué lo hace así la ley? Nuevamente, la ley posibilita como una novedad dentro del procedimiento concursal en Chile el que yo pueda presentar algún tipo de defensa, algún tipo de juicio de oposición. Entonces, pesa sobre mí, empresa deudora, el que yo presente una solicitud completa donde yo pueda verdaderamente convencer al juez o a la jueza de que me encuentro ante aquellas causales de juicio de oposición. Si yo no cumplo con esto, entonces en ambos casos yo paso a una liquidación. Paso derechamente al procedimiento de liquidación y continúo con la tramitación y no entro dentro del trámite de este proceso de oposición. Si está bien presentado, entonces nosotros entramos ante este trámite de este proceso de oposición y esto se encuentra en cuanto a los trámites probatorios, se encuentran regulados en el artículo 124. No difiere mucho del procedimiento ordinario. De hecho, ustedes ya conocen este tipo de resoluciones, se produce la recepción de la causa prueba. En general, no les voy a preguntar como los recursos, pero sí saber y de hecho les pregunto, en general, ¿qué recursos nosotros tenemos en los procedimientos concursales? Es decir, cuando nos encontramos ante una resolución que no dicta aquello o nosotros creemos que por alguna razón no está bien dictada en derecho. ¿Qué recursos en general tiene la ley 20.720? De reposición y casación, ¿cierto? De reposición y casación. ¿Y qué más me dijo Tomás? Sí, profe, reposición. En general es reposición,
es el único recurso que la ley me da. Por vía de excepción y solamente en casos muy, muy acotados me da el recurso de apelación. Y cuando me da el recurso de apelación, en la mayoría de los casos lo hace en el solo efecto devolutivo, en algunos casos lo hacen ambos efectos. Y cuando hablamos de la apelación, ni siquiera me da una posibilidad de segunda instancia, porque recuérdense que la apelación se presenta ante la Corte de Apelaciones, es decir, estamos hablando de un tribunal de segunda instancia, y cuando nosotros hablamos de esta apelación en general, yo puedo tratar de llegar ante la Corte Suprema, no podría hacerlo. En opinión del profesor Bustos, aparte, independiente del recurso de reposición, independiente de lo que dice la ley, dice que procedería también el recurso de queja. Probablemente si miraron el texto lo pueden haber visto en cuanto considera que el recurso de queja por alguna falla que pudiera haber cometido el tribunal no podría eliminarse incluso aunque la normativa no lo establezca como un recurso posible. Solo para que lo recuerden en su momento, si bien ustedes todavía creo que no ven recursos, ¿verdad? O si ya lo vieron. No, profe, Próximo todavía no. semestre. ¿Cuándo lo van a ver? Próximo semestre. Tenemos un ramo que es de recursos. De recursos, ya. Entonces no tienen todavía el conocimiento de qué trata cada recurso, pero tienen un conocimiento general. O por último, para saber cuáles son los que proceden. En el caso de la recepción de la causa prueba en este juicio de oposición, nosotros hablamos de el único recurso que pudiera haber, en el caso que yo no esté de acuerdo con esta resolución, el recurso de reposición, el que se interpone durante toda la tramitación, lo que les mencionaba, que es el recurso que vamos a encontrar en general en los procedimientos concursales, para corregir todo tipo de vicios que se pueden incurrir en la dictación de autos o decretos. A eso se refiere este recurso de reposición. Este recurso de reposición debe ser presentado dentro de tercero día de haberse dictado la resolución que por alguna razón yo considere contiene algún vicio, y estamos hablando de aquellas resoluciones que nosotros entendemos son autos o decretos. Además, se produce la citación de las partes hasta audiencia de prueba. Recuerden, si esta audiencia de prueba, estamos todos hablando dentro del juicio de oposición. Dentro de esta audiencia de prueba se va a conocer, no se va a presentar efectivamente la prueba que acredita la causal que yo estoy invocando del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y en el caso de esta resolución de la citación a las partes a esta audiencia de prueba, si por alguna razón tampoco estoy de acuerdo, considero que hay un vicio, también puede presentarse este recurso de reposición, que es la regla general. En el caso de la audiencia de prueba, en el juicio de oposición, que se encuentra regulado en el artículo 126 de la ley, puede presentar la prueba confesional, testimonial, y se inicia por la presentación que realiza el deudor, y la prueba, debido a los principios de celeridad de los procedimientos concursales, se deben presentar o se deben analizar por parte del tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir, doy una mayor facultad de evaluación de la prueba al tribunal. Después hablamos de lo que es la audiencia de fallo, es decir, una vez que el tribunal, audiencia de fallo dentro del procedimiento de este juicio de oposición. ¿Les queda claro que estamos, dónde está, en qué momento estamos, no? Sí, profe. Sí, profe, seguimos en juicio de oposición. Juicio de oposición, para que no se me vayan a confundir. Bien, y esto se encuentra regulado la audiencia de fallo en el artículo 127, y luego encontramos la sentencia definitiva de este juicio de oposición, que se encuentra regulado en el artículo 128 de la ley. Esta sentencia definitiva que acoge la oposición del deudor va a tener que cumplir con los requisitos generales que presenta el artículo 170 sobre sentencias definitivas del Código de Procedimiento Civil, y con ocasión de ella, debido a que estamos acogiendo la solicitud presentada por la empresa liquidadora, se cesan las funciones el veedor. Todo este tiempo, es decir, que nosotros hemos estado tramitando, el patrimonio de la empresa se ha encontrado revisado, visado por esta figura del veedor, porque también yo podría pensar, y esto también probablemente lo vieron en los textos de derecho concursal, que durante este tiempo yo como empresa deudora podría aprovechar el juicio de oposición para yo seguir tratando de sacar bienes de mi patrimonio y aprovecharme de esta instancia para afectar el interés o el legítimo interés de los acreedores. Entonces, para evitar eso, en ese tiempo yo tengo nombrado un veedor que se ocupa de que eso no ocurra. Entonces, por eso cesa en este momento. La sentencia definitiva que rechace esta oposición del deudor va a ordenar su liquidación mediante resolución de liquidación, es decir, si la sentencia definitiva rechaza la solicitud presentada por esta empresa deudora, donde se opone al al procedimiento de liquidación forzosa, entonces en este caso se pasa derechamente al procedimiento de liquidación, es decir, continuamos con la tramitación normal del procedimiento.
Contra esta resolución, es decir, de esta resolución de sentencia definitiva del juicio de oposición, es una de aquellas excepcionales dentro del procedimiento concursal donde procede el recurso de apelación, y en este caso es aún más excepcional porque esta se concede en ambos efectos. Contra el fallo de segunda, lo que les mencionaba hace un rato, no procede recurso alguno. Es decir, me da la posibilidad de que esta resolución sea apelable. ¿Entienden a lo que me refiero cuando se habla en ambos efectos? Profe, yo no lo entiendo. ¿No lo entiende? Es probablemente que no lo entienda, porque todavía no ven el recurso de apelación. Saben que el recurso de apelación, lo han escuchado probablemente, es un recurso que nosotros presentamos por algún tipo de resolución, se lo voy a decir súper básico, que pueda producir algún agravio importante, y generalmente en el caso de las sentencias definitivas yo puedo apelar. Este recurso de apelación se presenta ante el tribunal de segunda instancia, es decir, un tribunal que se asume, tiene como mayor conocimiento y puede evaluar cómo ha juzgado el tribunal de primera instancia, y que es las cortes de apelaciones respectivas, en el caso de nosotros la Corte de Apelaciones de Iquique. Cuando hablamos de en ambos efectos, estamos hablando en el efecto devolutivo y suspensivo, y tiene que ver con que cuando es en ambos efectos, mientras se encuentre siendo conocido este recurso de apelación por parte de la Corte de Apelaciones, el tribunal de primera instancia se encuentra suspendido, es decir, no puede continuarse con el procedimiento concursal hasta que el tribunal de apelaciones no se mencione sobre la resolución. Y con esto, ¿qué es lo que hago? Como es un recurso tan importante, un recurso tan importante, a mí me interesa que no continúe la tramitación en primera instancia. Por eso se habla en ambos efectos. ¿Se entiende ahí un poquito más? Sí, profesora, gracias. Porque puede ocurrir que solamente me lo den en un efecto, y en ese caso, que no me lo den en ambos efectos, ambos tribunales pueden seguir conociendo. Es decir, mientras se conoce el recurso de apelación, el tribunal de primera instancia sigue conociendo y tramitando la causa, porque no suspende la tramitación. Pero en este caso de esta sentencia definitiva del juicio de oposición, entonces sí me da la apelación en ambos efectos. Me dice además, como esto ya va a causar perjuicio probablemente a los acreedores, porque no pueden continuar con la debida tramitación del procedimiento de liquidación, o en su caso puede causar perjuicio a la empresa deudora que estima que no se encuentra ante la hipótesis de ser liquidado, sino que quizá debe ser reorganizado, o en efecto que ha pagado la deuda a la que se encuentra obligada, entonces por eso suspende la tramitación. Pero debido a que esto no puede mantenerse por largo tiempo, no permite que, una vez que el Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, confirma la sentencia de primera instancia o la revoca, cambiando el resultado de esta sentencia, pueda conocerse en algún tipo de segunda instancia. Es decir, termina hasta ahí la tramitación. ¿Les queda ahí un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Y ahora vamos a ver una parte muy importante de esta tramitación. Una vez que ha terminado el juicio de oposición, o en su caso, que no haya juicio de oposición y se haya allanado, por ejemplo, a la empresa deudora, nosotros nos encontramos ante una de las resoluciones más importantes de este procedimiento, que es la resolución de liquidación. La resolución de liquidación se encuentra regulada en el artículo 129 de la ley, y tiene que ver en esta resolución que dicta el tribunal, que permite que se continúe con la tramitación del procedimiento de liquidación, en este caso liquidación forzosa. Como toda resolución, esta liquidación forzosa, y de hecho nosotros teníamos dentro de la plataforma algunas resoluciones para que ustedes pudieran ver, va a tener todas las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento para el rechazo de las excepciones en el caso de opuestas por el deudor, en el caso que sea procedente, la determinación de si el deudor es una empresa deudora, individualizándolo, la designación del liquidador titular y de uno suplente, ambos de carácter provisionales, y la orden y esta es una orden muy importante que se incluye en esta resolución, de que se incauten todos los bienes del deudor, sus libros, documentos bajo inventario, y que se les preste para este objeto el auxilio de la fuerza pública. ¿Se imaginan por qué esta designación esta incautación de bienes es tan importante? Profe, se refiere a cosas como los libros contables, ¿cierto? Y a todos los bienes, porque este Ya. procedimiento de liquidación, a diferencia del procedimiento de reorganización, tiene una diferencia muy importante. El procedimiento de reorganización es iniciado por la empresa deudora,
Y uno de los requisitos que tiene esta solicitud de reorganización es que la empresa deudora debe acompañar todos los bienes, todos los activos y todos los pasivos que tiene. Si es que recuerdan la presentación de la solicitud de reorganización. En el cambio, cuando estamos hablando de la liquidación forzosa, la empresa deudora recién interviene dentro de esta audiencia inicial. Es decir, nosotros hasta este punto no tenemos conocimiento de cuáles son los bienes que actualmente tiene la empresa. Solo sabemos que, dependiendo de la causal, adeuda contra una empresa o tiene una deuda todavía vigente con 2 o más empresas que se encuentran actualmente ejecutándolo individualmente, o solo sabemos que la empresa se encuentra cerrada y no encuentra un mandatario que pueda responder de las obligaciones contraídas por esta empresa. Entonces, en este momento es tan importante esta incautación de estos libros, documentos y bienes que pudiera tener esta empresa deudora, porque es la manera en que yo voy a poder determinar una de las partes esenciales de este procedimiento concursal, que es decir, los activos que la empresa tiene y eventualmente los pasivos que la empresa tiene. Porque hasta este momento yo no tengo claridad, a diferencia del procedimiento de organización, que por lo menos dentro de la primera solicitud yo pudiera tener alguna claridad de cuáles son los bienes que tiene esta empresa. Y aparte, de esta manera, se incautan todos los bienes del deudor, los libros, documentos, me va a servir para que el liquidador o la liquidadora pueda estimar, ¿no?, de qué forma yo eventualmente voy a poder responder de las deudas que tengo. Y entendiendo que puede existir oposición por parte de la empresa deudora, se pide de inmediato auxilio de la fuerza pública para que el liquidador pueda realizar esta especial situación, que es distinto a lo que nosotros, porque aquí estamos hablando finalmente de un procedimiento donde la empresa deudora no está de acuerdo con ser liquidada. Además, se da la orden para que las oficinas de correos entreguen al liquidador la correspondencia que el destinatario sea la empresa deudora. Esto tiene que ver con que, y tiene que ver también con la especial naturaleza de este procedimiento y de la persona del liquidador, en cuanto el liquidador en este procedimiento se hace cargo de los negocios de la empresa deudora y a la vez limita la posibilidad que tiene esta empresa deudora de disponer de sus bienes. Entonces, y de esta manera necesita tener acceso a cualquier tipo de información privilegiada. Y esto tiene que ver, y esto es muy importante cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista del derecho mercantil y cuando lo vemos de lo que es la protección de cierta información privilegiada de la empresa, que va a ser conocida por esta figura del veedor y que tiene que ver con el principio de buena fe que nosotros vemos dentro de la figura del veedor y también con cómo éste responde de su mala gestión ante el caso, por ejemplo, que se filtrara algún tipo de información de carácter privilegiado. Pero tiene que ver con la especial naturaleza también del procedimiento porque el liquidador requiere conocer todos estos datos para eventualmente realizar la mejor liquidación posible de este patrimonio que nosotros ya sabemos se encuentra mermado y por lo menos tenemos alguna noción de pensar que no va a ser capaz de responder de todas las obligaciones que eventualmente tiene. Además, otra cosa muy importante de esta resolución es que da una orden de acumular a este procedimiento concursal de liquidación todos los juicios pendientes contra el deudor que puedan afectar sus bienes, seguidos ante tribunales de cualquier jurisdicción, salvo algunas excepciones legales. Se generan a tener con respecto con excepciones algunos juicios arbitrales, etcétera, que no entrarían de estos procedimientos concursales por su especial naturaleza. Pero en general, todos los procedimientos que tengan que ver con los bienes del deudor se van a acumular a estos procedimientos. Además, viene dentro de esta resolución de liquidación una advertencia al público donde se le indica que si no se entregue al deudor, la empresa deudora, ninguna mercadería, no se le pague ningún tipo de obligación directamente a la empresa deudora o al representante de la empresa deudora, o en el caso le da la orden a las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor, la empresa deudora, para que los pongan dentro de terceros días a disposición del liquidador. Es decir, jurídicamente, a diferencia de lo que ocurría con el procedimiento de reorganización, aquí nosotros vemos efectivamente que el liquidador viene a afectar esta capacidad completa de disposición que tenga la empresa deudora, incluso con respecto a la administración que pueda hacer de sus bienes, a diferencia de lo que ocurría en el procedimiento de reorganización, y yo, desde que se dicta esta resolución de liquidación, solo puedo tratar derechamente con el liquidador y ya no con el empresario. La orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la República, y esto es lo que se llama la verificación de créditos.
que tienen el plazo de 30 días contados desde la fecha de publicación de esta resolución de liquidación para que se presenten todos los documentos justificativos de sus créditos bajo procedimiento de ser afectados por los resultados del juicio sin nueva citación. En el caso del procedimiento de liquidación, a diferencia del procedimiento de reorganización, nosotros tenemos dos posibilidades de verificar créditos. Es decir, se habla de una verificación ordinaria y una verificación extraordinaria. La verificación ordinaria es esta que yo le estoy mencionando hasta ahora, es decir, dentro de este plazo de 30 días contados desde la fecha de publicación de la resolución de liquidación para que se presenten estos documentos justificativos de los créditos. Eso es la verificación de créditos y ese es el periodo en el que yo realizo esta verificación ordinaria de créditos. El que yo no verifique mi crédito, el apercibimiento que me da la norma, es que yo voy a ser afectada de los resultados del juicio sin nueva citación. Eso es lo que hace este procedimiento de liquidación, para que les quede más o menos claro. Además, nosotros encontramos la verificación extraordinaria de créditos, que tiene que ver con la posibilidad que yo tengo como acreedor, después de pasado este plazo de 30 días, para sumarme al procedimiento en cualquier momento de este procedimiento concursal, antes de la dictación de la sentencia, donde la ley establece como sanción que si yo concurro extraordinariamente a verificar créditos, entonces me empecen todas las decisiones que se hayan tomado hasta el momento en que yo me hago parte del procedimiento. ¿Tienen alguna duda de esta etapa de la verificación de créditos? Profe, más que una duda respecto a lo que usted explicó recién, por ejemplo, en el momento de la evaluación, cuando nos pregunta la verificación de créditos, va a ser la distinción dependiendo del procedimiento, ¿no? No, claro, les voy a preguntar sobre un procedimiento y sobre el otro, no les voy a preguntar, no, les voy a decir verificación de créditos. Si le digo verificación de créditos, entonces usted me tiene que decir de qué se trata, a qué nos referimos, y después usted me puede decir, bueno, y con respecto al procedimiento de reorganización, la verificación de créditos así, el procedimiento de liquidación, la verificación de créditos así. Y la diferencia fundamental entre ambas es que en el caso del procedimiento de reorganización, el plazo es mucho menor, 15 días, y aparte es solamente una etapa procesal de verificación de créditos, no encuentro la ordinaria y la extraordinaria. Y en el caso de la liquidación tengo esta distinción de ordinaria y extraordinaria, y aparte doy un plazo de 30 días para verificar de créditos, verificación de créditos, y aparte en ambos casos es importante también que recuerden que esta resolución, en su caso, la resolución de reorganización de la empresa deudora, es la que convoca a las partes a verificar créditos. Y en el caso de la liquidación, esta resolución de liquidación de la empresa deudora es la que me convoca dentro del plazo de 30 días a realizar la verificación ordinaria de los créditos. Esa sería como la distinción entre uno y otro. Ya, profe, gracias. En ambos casos, también, otro punto importante, en ambos casos y en ambos procedimientos, la verificación de créditos es una etapa importante porque lo que permite es que yo efectivamente pueda conocer de lo que es el pasivo de la empresa deudora. Y además permite que aquellos créditos que se encuentran verificados puedan participar en el caso de la reorganización de la junta que determina si se acepta o no la propuesta presentada por la empresa deudora, o en el caso de la liquidación, quienes pueden concurrir a votar a la junta constitutiva, que es la primera junta que se realiza dentro de este procedimiento concursal. Otra cosa que yo puede que les pregunte es, bueno, cuando me hablen de lo que es el orden del procedimiento, es cuando ocurre esta etapa procesal de verificación de créditos en el procedimiento de liquidación. Entonces, ustedes tienen que decirme que desde la resolución de liquidación, en el caso de la verificación ordinaria, se cuenta con un plazo de 30 días, dentro del cual yo debo concurrir a verificar créditos. ¿Les queda más o menos claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué más tengo que decirles aquí? Bueno, la orden de notificar la resolución de liquidación, la orden de inscribir esta resolución de liquidación en los conservadores de bienes de todos los bienes raíces correspondientes a esta empresa deudora. Aquí nuevamente lo que estoy tratando de hacer es prevenir que se pierdan bienes que yo eventualmente pueda ejecutar para el pago de los acreedores, porque recuerden que este procedimiento, a diferencia de la reorganización, lo que yo busco es liquidar bienes para eventualmente pagar a los acreedores, a la mayor cantidad de acreedores, que nosotros sabemos desde el inicio del procedimiento no se va a alcanzar a pagar a todos los acreedores. Y este punto también es importante de esta resolución, todo es importante, es muy importante, porque
esta resolución de liquidación, que se dicta después de esta audiencia inicial, es que se produce la indicación precisa del lugar, día y hora en que se va a realizar la primera junta de acreedores. Ocurre algo muy similar de lo que ustedes ya estudiaron en el procedimiento de reorganización, donde también la resolución de reorganización, una de las importancias que tiene, es que fija la fecha donde se va a realizar la primera junta. Ustedes saben que eventualmente se puede cambiar uno de otro. Otro punto importante que no tiene que ver precisamente con esta, sí tiene que ver con esta resolución, y que en esto hay una distinción entre el procedimiento de reorganización de las deudas y de la empresa y de la liquidación de las deudas de la empresa deudora, es que en la reorganización, como es iniciada por la empresa deudora y lo que busca reorganizar los activos de una empresa que es viable pero que ha sido mal administrada, da protección financiera concursal. En el caso de este procedimiento, esta resolución no dicta protección financiera concursal, porque no es iniciado por la empresa deudora que busca que su negocio sea viable y sea reorganizado, sino que se continúa, no requiero incentivar que se presente, y todo lo contrario. De hecho, es un procedimiento de carácter contencioso, donde los acreedores están exigiendo el cobro, es decir, donde el cobro a través de la vía ejecutiva no fue suficiente y requirieron iniciar un procedimiento de carácter forzoso de liquidación de la empresa deudora. Lo mismo ocurre en el caso de que hablemos de una liquidación de oficio. Tampoco procede esta protección financiera concursal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dónde está el punto? Porque alguien me podría decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿podrían seguir demandando a esta empresa deudora a través de la vía ejecutiva? No, porque la misma resolución, si bien no me dicta protección financiera concursal, sí llama a que concurran todos los acreedores a este procedimiento. Entonces, en ese llamado no significa que yo pueda seguir litigando y persiguiendo a la empresa deudora a través de juicios ejecutivos individuales, sino que estoy siendo llamado por esta resolución de liquidación a concurrir. Entonces, de esta forma, podemos ver un beneficio del procedimiento concursal de liquidación también para la empresa deudora, a pesar de no tener protección financiera concursal per se, como nosotros lo entendíamos dentro del procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora. Bueno, todo esto que yo mencionaba, esta resolución, se notifica por el boletín concursal. Ustedes lo vimos, en algún momento miramos resoluciones, o se las subí también. Ustedes pueden ver este tipo de resoluciones que literal dicen lo mismo que yo les acabo de mencionar. Contra esta resolución, debido a que es una resolución muy importante dentro del procedimiento de liquidación, procede el recurso de apelación, pero a diferencia de la sentencia definitiva de juicio de oposición, lo hace solo en el efecto devolutivo. Contra el fallo de segunda instancia no produce recurso alguno. Cuando yo hablo de, no procederá recurso alguno. Cuando hablo del efecto devolutivo, lo reitero solo para que lo sepan, en este caso entonces yo subo los autos a la corte, las compulsa la copia pensando físicamente del documento. Es conocida el reclamo que yo pueda tener contra esta resolución de liquidación por la Corte de Apelaciones, pero la tramitación del procedimiento concursal se sigue llevando a cabo, no se suspende la tramitación. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ya. ¿Tienen dudas sobre alguna otra cosa de lo que hemos revisado hasta este punto? Profe, yo tengo una duda, perdón, en el procedimiento de reorganización, ¿en qué momento empieza a trabajar el interventor? ¿Desde el inicio junto con el veedor, desde la solicitud de reorganización? Desde la resolución de reorganización empieza a trabajar el interventor, porque es una figura más bien de carácter excepcional en relación a lo que es el veedor. O sea, una vez aceptado el acuerdo. No. Eso me está hablando cuando usted me habla de aceptado el acuerdo, me está hablando después de que se realizó la junta. No, claro. Antes de eso, porque yo requiero que se mantenga, cuando yo solicito al interventor, estoy solicitando que se encuentre presente durante el procedimiento como una figura que acompaña al veedor. Claro, la función la entiendo. Ya. Pero, ¿cuándo él empieza a trabajar? Esa era la duda, profe. Desde la resolución de reorganización, y me estoy refiriendo a la primera resolución de reorganización. Ok. Desde el principio, entonces. El principio, sí, claro. Sí, no me estoy refiriendo a cuando nosotros tenemos la sentencia definitiva de la reorganización. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me quedó claro. Ya. ¿Alguna otra duda que puedan tener?
Ya. Hola, profe. O sea, yo tenía una duda si es que entraba al arbitraje y esas cosas. No, Ya. a la compañera suya me había preguntado sobre eso, no. No entra tampoco delitos concursales, ni arbitraje, ni insolvencia transfronteriza. No entran dentro del procedimiento. Y dentro de liquidación, alcanzamos a ver hasta lo que es la importancia de la resolución de liquidación. No les voy a preguntar, podría hacerlo, pero no les voy a preguntar los efectos de la resolución de liquidación, porque no sé si lo habrán visto o lo han revisado. Y incautación tampoco. Verificación extraordinaria, yo ya les mencioné más o menos de qué se trataba, se encuentra regulado en el artículo 179. Tampoco les voy a preguntar sobre las juntas de acreedores, si bien deben saber la importancia de las juntas de acreedores en los procedimientos de liquidación. Y recordar que la junta de acreedores, nosotros determinamos la fecha de la primera junta de acreedores y la resolución de liquidación. Eso también es una pregunta que probablemente les voy a hacer, la importancia de esta resolución de liquidación. ¿Y qué más? Saber la estructura general del procedimiento. Dígame, Karime. Profe, consulta. Quería saber mañana dónde va a ser la prueba. Ay, sí, espérese, deje ver deje ver el lugar. Creo que es Ya, la profe. sala C algo. El mail que me mandó la secretaria. Pero eso va a ser desde mira, no va a ser durante la mañana, porque en la tarde, desde las 3 de la tarde, va a ser en la junta, en la sala de reuniones que nosotros tenemos en la facultad. Profe, una consulta. Si un caso que no llegan a pasar todos, porque yo soy la última, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Quién me pregunta? ¿Usted me pregunta? Yo creo que es que tenemos que alcanzar, porque si no tendríamos que seguir el sábado. Ah, ya, profe. Claro, o sea, no es lo que yo quisiera, pero si eso ocurriera, tendríamos que seguir el sábado. Ya, profe. Ay, déjeme ver porque no me encuentro el mail para... Creo que es la sala C4. Profe, más o menos los horarios de la evaluación, porque me imagino que usted se va a dar un tiempo para almorzar, para comer algo. Pretendía que no, de hecho, pretendía seguir evaluando hasta terminar, porque son muchos estudiantes. Yo no pretendía ir a almorzar, porque Ya, muchos estudiantes. Entonces, si yo me voy a almorzar, va a ser mucho rato en que no voy a estar y vamos a empezar tarde porque tengo clases de Derecho Comercial 1. Entonces, déjeme ver 2 segundos, que lo tengo anotado por aquí. Aquí, Derecho Comercial. Sala C4. Desde las 11:45 empieza la evaluación mañana, hasta las 15 horas, en la sala C4. Y después de las 15 en sala de reuniones. Profe, una consulta, al momento de usted estar evaluando dentro de la sala, ¿van a ir ingresando a 2 personas o va a ser de manera individual? ¿Cómo se va a ir haciendo eso? ¿O van a estar los demás presentes? En la sala C4 no habría problema de que haya más gente adentro, si bien creo que la sala C4 tampoco es tan grande, en realidad no la conozco. No habría problema que aunque estén adentro, pero ya en la sala de reuniones ahí tendría que ser menos gente, ahí tendría que ser probablemente como lo hace la profesora Carolina, de 2 a 3 compañeros a todo dar, yo no puedo más por el espacio. profe, Gracias. ¿y lo haría literalmente por lista o también permitiría que salga algún voluntario y desordenar de alguna manera la lista? Por lista, salvo que ustedes mañana concurran seriamente con una lista de voluntarios. Si ustedes tienen una lista ya hecha, no es que se pongan a debatir ahí mismo porque tenemos poco tiempo, por eso es que no es porque quiera ser tan rigurosa, sino porque si tienen una lista de voluntarios no hay problema, pero vienen con la lista de voluntarios para yo llamarlos, ¿me entienden? Sí, profe, la entiendo. Entonces podría ocurrir que exista una lista de voluntarios, pero entonces ustedes vienen, profesor, y me dicen, estos alumnos quieren ser voluntarios, y yo los llamo de inmediato. Profe, consulta, después de las 3, ¿en qué sala era para mandarlo al grupo? Sala de reuniones. Ya, muchas gracias. Queda bueno, lo saben, el segundo piso de la facultad. Y en ese caso, ahí, bueno, muy a mi pesar, entonces solamente van a poder ir subiendo a 2 alumnos y el resto va a tener que esperar abajo, porque yo pedí la J1 y me dijeron que estaba ocupada.
que era como la que yo encontraba como ideal para que pudiéramos evaluar, y me dijeron que en ese horario estaba ocupada. Si está desocupada, la podríamos ocupar, pero me dijeron que por lo menos en lo que Claudia podía ver es que estaba ocupada. Ya, profe, muchas gracias. Yo espero mañana de todas maneras poder terminar con la evaluación con todos los estudiantes ya mañana. Entonces, y por lo mismo no hago reserva de horas ni nada de eso, porque generalmente se me han presentado problemas que no llegan los estudiantes, se corre el tiempo, etcétera. Prefiero que estén ahí. Bueno, yo era evaluada de esa manera, y también uno tiene que tener ese como un poquito de tolerancia a la frustración, porque después ustedes van a tener audiencia o van a tener, no sé, alegato, y uno tiene que esperar horas y horas y horas para presentarse. Entro a las 8:30, una extraordinaria, y estoy hasta la 1 de la tarde esperando para llegar. Entonces, para que lo sepan, es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a esto? Ya. Mi parte, mi profe. Ya, si tienen, bueno, cualquier otra duda, yo igual estoy atenta al Teams. De hecho, le he contestado a varios de sus compañeros y compañeras algunas dudas que han tenido respecto al procedimiento. Y recuerden, el procedimiento de liquidación yo lo voy a preguntar hasta lo que vimos hoy, pero ustedes tenían que hacer un flujograma. Entonces, sí tienen que conocer qué es lo que sucede después, ¿sí? Y eso lo pueden entender dentro de un esquema general del procedimiento. ¿Se entiende? Para que sepan cuáles son las etapas que ocurren después de esta primera junta constitutiva. Se los menciono. Le voy a mandar un PPT que encontré, como un esquema del procedimiento de liquidación, para así mandárselo a mis compañeros. Si es que lo puede revisar, porfa. Sí, me lo manda. Bueno, tengo una clase en un ratito más, pero se lo reviso y se lo comento. Ah, ya, se lo manda al tiro entonces. Gracias. Ya, ¿alguna duda más? ¿No? Ya. Entonces nos vemos mañana a las 11:45. Traten de ser lo más puntuales posible. Si tienen una lista de voluntarios, mejor aún, me entregan el documento y yo empiezo con los voluntarios. Así que nos vemos mañana. Chao. Profe, ¿dónde queda más o menos la C4? No sé, me tengo la impresión que es una sala que es de trabajo social que queda como atrás de la universidad, pero no estoy clara, no es que yo no estoy yendo a la facultad. Mañana, a primera hora, si me es posible, les indico, pero tengo clase también, pero voy a tratar de avisarles por dónde queda. Y si no, pueden preguntarle a Claudia, secretaria. Gracias. Profesora, Dígame. no es necesario ir formal, ¿cierto? No, para nada, no es necesario informar. No, eso no es lo importante evaluar. Ya, gracias. Ya, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.